El viento desgarraba las cortinas y golpeaba las persianas de la ventana con fuerza, como si alguna fuerza invisible estuviera golpeando persistentemente el viejo hotel. Seabreeze se erguía en la orilla rocosa, incrustada con sal, tiempo y recuerdos. El vestíbulo débilmente iluminado olía a mar, madera húmeda y algo cálido y largamente olvidado. Emily Carter estaba detrás del mostrador de recepción, frunciendo el ceño ante los números en su laptop. Quedaban menos de 24 horas para el baile del aniversario, y la lista de problemas seguía creciendo. En algún lugar el techo goteaba, el aire acondicionado de alguien no funcionaba, y media luz del salón de baile apenas parpadeaba. Se presionó los dedos contra las sienes, luchando contra un dolor de cabeza creciente. Necesitamos este baile, susurró para sí misma como un mantra. Tenemos que demostrar que seguimos vivos. En ese momento, la puerta crujió al abrirse bruscamente. Una ráfaga de viento entró al vestíbulo, trayendo consigo salpicaduras de lluvia y humedad. Un hombre se encontraba en el umbral, empapado de pies a cabeza, vistiendo un abrigo oscuro, con una maleta de cuero desgastada aferrada contra su pecho. Emily se levantó. Sus miradas se cruzaron. El hombre parecía agotado, pero en sus ojos, oscuros, casi negros, había una extraña y peligrosa vitalidad. Perdón por la visita tan tarde, dijo, su voz rasposa y cansada. Necesito una habitación. Por una semana, tal vez más. Emily cruzó los brazos. Casi estamos completos, mintió. Mañana tenemos un evento importante. Pagaré por adelantado, respondió el extraño de manera breve, sacando billetes arrugados de su bolsillo. La lluvia rugió detrás de él. Echarlo afuera con tal tormenta parecía cruel. Y sin embargo, algo en él la ponía en guardia. La postura de un hombre acostumbrado a recibir golpes, la mirada de alguien que había visto demasiado. Sophie, la camarera pelirroja y mejor amiga de Emily, asomó por la esquina y, al ver al extraño, inmediatamente sonrió ampliamente. Vaya, mira a quién arrastró la tormenta, murmuró, metiéndose un mechón de cabello detrás de la oreja. Emily roló los ojos y volvió al trabajo. Está bien. Habitación 13, segundo piso. Le entregó una llave. Una antigua, pesada, con un llavero con forma de concha marina. El hombre asintió agradecido. Nathan Reed se presentó antes de desaparecer escaleras arriba, dejando un rastro de huellas mojadas detrás. Tan pronto como desapareció de vista, Sophie se acercó rápidamente al mostrador. ¿Lo viste?, susurró, radiante. Un verdadero extraño misterioso, como en las novelas. Emily suspiró, mirando la lluvia correr por las ventanas empañadas. Los extraños misteriosos rara vez traen felicidad, dijo en voz baja, más para sí misma que para Sophie. La mañana después de la tormenta estaba turbia, pesada de sal y agotamiento. El cielo colgaba bajo sobre el océano, teñido de un gris plomo pálido. Emily estaba detrás del mostrador, una taza de café fuerte en las manos, observando las olas perezosas llegar a la orilla. Sophie entró al vestíbulo como un huracán, con los ojos verdes brillando, su cabello rojo alborotado. Lo vi, susurró emocionada, apoyándose en el mostrador. Está en el comedor, tomando café, solo, un verdadero solitario, como en los libros. Emily le lanzó una mirada de soslayo. Sophie, acaba de pasar una noche bajo un torrente de lluvia. Tal vez solo necesite desayuno, no una historia de amor. Tal vez, suspiró Sophie soñadora. Pero ¿qué si es el destino? Emily sacudió la cabeza, ocultando una sonrisa. Conocía demasiado bien a Sophie. Podía enamorarse a primera vista y sufrir con la misma facilidad. El sonido de una puerta al cerrarse las hizo saltar a ambas. Nathan apareció en el vestíbulo, sosteniendo una taza de café. Sin el abrigo, se veía diferente. Alto, delgado, vestido con una camiseta oscura y jeans. Parecía fuera de lugar en el viejo hotel, como alguien que había entrado accidentalmente al pasado. Pasó junto a ellas, echando una mirada fugaz a Emily. Sus miradas se cruzaron. Solo por un momento. Pero en esa mirada había algo agudo, cauteloso y casi familiar. Emily sintió algo removerse dentro de ella. Ve y dile algo, urgió Sophie, medio en broma. Estoy trabajando, respondió Emily fríamente, volviendo a su pantalla de computadora. Pero su corazón latía un poco más rápido. Más tarde ese día, vio a Nathan de nuevo. Estaba parado junto al letrero exterior del hotel. El viejo cartel de madera se había soltado durante la tormenta y ahora colgaba de una sola bisagra. Con un suspiro, Emily se acercó a él,
armada con un martillo y clavos. Parece que necesitamos algunas reparaciones, murmuró, más para sí misma que para él. Nathan le lanzó una rápida mirada y, sin decir palabra, tomó el martillo de su mano. Sus dedos rozaron ligeramente su palma. Un toque breve, casi inocente, pero envió una descarga de electricidad por su piel. «Déjame a mí», dijo. Emily observó mientras él clavaba el clavo con destreza, sosteniendo el cartel firme con una mano. Sus movimientos eran seguros, precisos. Un hombre acostumbrado a manejar situaciones difíciles. «No sabía que fueras un manitas», musitó, tratando de disimular una ligera incomodidad. «A veces tienes que serlo», respondió él con una leve sonrisa. «Especialmente cuando no hay nadie más para ayudar». Emily se dio cuenta de que lo estaba mirando un poco demasiado tiempo. Rápidamente se dio la vuelta, pretendiendo ajustar el cartel. «Gracias», dijo con calma. «Considéralo a cambio de una taza de café gratis». «Lo recordaré», dijo Nathan con una sonrisa, entregándole de nuevo el martillo. Sus dedos rozaron los de ella otra vez, supuestamente por accidente, pero permaneciendo un momento más de lo que sería realmente accidental. Por un segundo, el silencio colgó entre ellos, llenado por el sonido del océano y el crujido de la vieja madera. Sophie los observaba desde la ventana del comedor, las manos presionadas contra sus mejillas como una entusiasta espectadora en una obra de teatro. Al mediodía, el hotel estaba lleno de actividad. Los trabajadores estaban colgando luces sobre la pista de baile en el patio trasero, los camareros estaban colocando mesas largas con manteles blancos, y Emily corría de un problema a otro, tratando de mantener todo bajo control. Estaba parada en el porche delantero, marcando las últimas preparaciones en su lista, cuando escuchó el crujido de los neumáticos sobre la grava. Un coche negro y elegante se detuvo frente al hotel. Un hombre salió, confiado, vestido con un traje caro y una ligera sonrisa. Emily lo reconoció al instante. Jonathan Blake. Su corazón se apretó, como si una hoja helada la hubiera apuñalado en el pecho. Él era su pasado, un error que había pasado los 3 últimos años tratando de olvidar. Un hombre que una vez le prometió todo, y le quitó más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Emily se enderezó, ocultando la creciente tensión con una frialdad cortante. «Emily», dijo Jonathan cálidamente, extendiendo los brazos como si su encuentro fuera una feliz reunión. «¡Qué sorpresa! Este es mi hotel, Jonathan», dijo secamente. «No estás aquí por casualidad». Él se rió, mirándola de arriba abajo con una mirada evaluadora. «Por supuesto que no. Escuché sobre tu celebración de aniversario. Pensé en pasar a ver a algunos viejos amigos. Inclinó la cabeza, sonriendo, quizás discutir un poco de negocios. Emily cruzó los brazos. «No voy a vender Sibris». «Aún no», corrigió él suavemente. «Pero estoy seguro de que cambiarás de opinión. Especialmente cuando descubras quién está viviendo bajo tu techo». Ella frunció el ceño. «¿De qué hablas?» Jonathan dio un paso más cerca, bajando la voz. «Tu nuevo huésped, Nathan Reed. Quizás quieras saber quién es realmente». Emily se obligó a no dar un paso atrás, aunque cada uno de sus instintos le gritaba que debía mantener su distancia. «No me interesa el chisme». «Esto no es chisme», susurró él. «Es un hecho. Hace unos años, Nathan era periodista. Popular, muy talentoso, hasta que lo atraparon fabricando historias». Sonrió débilmente. «La mitad de las reputaciones arruinadas en esos días fueron suyas. Y una de esas reputaciones era muy importante para mí». Un escalofrío recorrió la espalda de Emily. «Las personas pueden cambiar», dijo, aunque una semilla de inquietud ya comenzaba a echar raíces dentro de ella. «Tal vez», dijo Jonathan. «O tal vez solo se vuelven mejores ocultando sus pecados». Retrocedió, sacudió una mota invisible de su manga y añadió: «Piénsalo, hasta mañana por la noche». Y con eso, se alejó, dejándola parada en el porche, aferrada a la lista de verificación tan fuerte que el papel se rasgó en su mano. Emily pasó el resto del día en un estado de confusión. Observó a Nathan por el rabillo del ojo mientras él se sentaba en la esquina del comedor, absorto en un libro. Escuchó su voz cuando pidió educadamente otra taza de café a Sophie, captó sus miradas, fijas, inquietantes. «¿Quién eres realmente, Nathan Reed?», pensó, sintiendo que la duda devoraba su certeza. Sophie, en cambio, brillaba de felicidad. «Me pidió que fuera a dar un paseo mañana después del baile», susurró emocionada en la cena. «¿Puedes creerlo?». Emily asintió distraídamente, como si estuviera en un lugar muy lejano.
En su mente, seguía oyendo la voz de Jonathan, falsificador. Mentiroso. Pero luego recordó a Nathan arreglando el letrero. La forma en que la miraba. La manera en que sus dedos, accidentalmente o no, rozaron los suyos. Sus instintos estaban en guerra. Miedo contra confianza. Corazón contra mente. Y afuera, las nubes volvían a reunirse. El viejo hotel parecía contener el aliento, esperando otra tormenta. Esa noche, Seabreeze se sentía diferente. Ya no era una posada cansada y envejecida en el borde del mundo, sino una perla viva y resplandeciente emergiendo de la oscuridad de la costa tormentosa. Cadenas de luces se derramaban por los patios como telarañas atrapando diminutas estrellas. El crujir de los pisos de madera, el aroma de lirios recién cortados, el tintinear de copas, el bajo murmullo de risas, todo se tejía en la ilusión de celebración, una ilusión en la que Emily deseaba creer desesperadamente. Se quedó al borde de la pista de baile, observando a los invitados reunidos, la élite local, algunos turistas, parejas que habían venido a celebrar sus aniversarios, todos unidos por un solo deseo: escapar de la monotonía de la vida cotidiana, aunque fuera solo por una noche. Emily alisó su vestido azul estrecho. Demasiado ajustado, demasiado revelador en su espalda, e inhaló profundamente el aire salado. Sentía como si la tela la estuviera restringiendo, como si ella misma fuera una extraña en esta celebración de la vida. Jamás pensé verte en un vestido, vino una voz familiar detrás de ella. Nathan. Emily se dio vuelta, luchando por mantener su expresión neutral. En el resplandor de las luces, él parecía casi irreal. El corte afilado de su traje, su paso fácil y confiado, la ligera sonrisa en sus labios. Pero lo que más la cautivó fue su mirada. Fija, penetrante, como si pudiera ver a través de sus defensas. Y yo no pensé que siquiera te presentarías, respondió ella con frialdad. Tú invitaste a todos los invitados, dijo él ligeramente. Solo estoy siguiendo las reglas. Por un momento, la tensión flotó entre ellos, sutil, como un susurro, pero lo suficientemente densa como para sentirla en la piel. La música cambió. Una melodía lenta flotó en el aire, suave y humeante. Nathan extendió la mano. Ven conmigo. Emily se congeló. Cada instinto dentro de ella gritaba no. No, esto está mal. No, esto va a herir. Pero aún así, puso su mano en la suya. Él la acercó, y el mundo a su alrededor desapareció. El baile fue extraño. Torpe al principio. Como si Emily hubiera olvidado cómo moverse con otra persona. Su cuerpo se resistía, tan acostumbrado a la soledad. Pero Nathan la guió suavemente, cuidadosamente, dándole espacio para cada paso vacilante. «¿Estás nerviosa?», dijo suavemente. Emily sonrió débilmente. «Siempre me pongo nerviosa cuando rompo mis propias reglas». «¿Qué reglas?». «Nunca bailes con hombres que no conozcas». «Entonces conóceme», dijo él, mirándola directamente a los ojos. Su mano en su cintura estaba cálida. Sus movimientos se volvieron más seguros. La música lentamente se tejió a su alrededor, uniéndolos con hilos que ninguno se atrevió a nombrar. Emily sintió como la pared que la rodeaba comenzaba a agrietarse. «Maldita sea», se estaba dejando llevar. «No te involucres», se advirtió a sí misma. «No aquí, no ahora». Pero su corazón estaba contando otra historia. Al borde de la pista de baile, Sophie estaba observándolos. Ella los miraba con una copa de champán en la mano, sin parpadear. Su rostro, usualmente abierto y bondadoso, se había convertido en una máscara. El dolor retorcía dentro de ella, pero no podía apartar la mirada. Dentro de Sophie, dos lados estaban en guerra. El que quería creer en su amiga y el que se sentía traicionado. Cuando la música se desvaneció y Emily, sonrojada ligeramente, se deslizó de los brazos de Nathan, Sophie lo supo. Esta noche había cambiado todo. Emily se apresuró hacia el buffet, sintiendo la mirada de Sophie sobre su espalda. Sabía, no habría forma de evitar esta conversación. Sophie la alcanzó cerca de la gran mesa redonda cargada de frutas. «Podrías haberme avisado», dijo en voz baja, temblando. «Sophie», comenzó Emily, pero Sophie la interrumpió. «Te lo dije, te dije que me gustaba. Te confié». Emily bajó la mirada. Ninguna palabra podría borrar lo que acababa de suceder. «No pasó nada», dijo en voz baja. «¿De verdad?». Sophie levantó el mentón. «¿Estás segura? Porque yo lo vi. Todos lo vimos». Se alejó, como si temiera ser tocada. «¿Sabes?», dijo amargamente, «siempre fuiste la más fuerte. Más inteligente. Te admiraba».
como alguien que siempre sabía lo que quería. Y ahora me has quitado incluso mi esperanza. Y se alejó, dejando a Emily allí, entre las frutas podridas y el tintinear de copas. La noche lentamente se acercaba a su fin. Los invitados se despidieron, los camareros recogieron los platos, las cadenas de luces comenzaron a parpadear una por una. Emily estaba en las escaleras de la terraza, sosteniendo un vaso vacío, sintiendo el peso del mundo presionando sobre ella. Nathan se acercó, se detuvo junto a ella. No dijeron nada. La brisa llevaba el aroma del mar y el amargo sabor de las palabras no dichas. Lo siento, dijo suavemente. No hay nada por lo que disculparse, respondió ella, con la voz vacía. Él estaba demasiado cerca, demasiado cálido, demasiado real. Y se odiaba a sí misma por querer acercarse a él. No fue un error, añadió, y en su voz no había nada más que honestidad. Emily apretó el vaso en su mano hasta que dolió. Fue debilidad, dijo. Nathan inclinó la cabeza. A veces, dijo suavemente, hay más fuerza en la debilidad que en cualquier armadura. Se alejó, dejándola sola. Ella se sentó en las escaleras durante mucho tiempo, mirando la oscuridad interminable del océano. La tormenta había pasado, pero había dejado sus cicatrices. Pequeñas destrucciones en el jardín, un letrero roto, y algo más. Algo roto dentro de ella misma. Mientras una luna rojo sangre ascendía lentamente sobre el mar, Emily se permitió llorar por primera vez en mucho, mucho tiempo. Porque en el fondo, ya lo sabía. No había forma de volver atrás. La mañana estaba demasiado tranquila. Los vientos habían cesado, pero no había alivio. Se sentía como si el silencio mismo estuviera estirado hasta el punto de ruptura, como la calma antes de una tormenta aún peor que la que había destruido el cielo. Emily estaba junto a la ventana de su oficina, observando cómo los primeros rayos de sol se arrastraban por las baldosas agrietadas del patio. Los ecos del baile de anoche aún se aferraban al aire. Servilletas arrugadas esparcidas por el césped, una cadena rota de luces, copas vacías. Y la culpa, aferrándose a su piel como el rocío salado. No podía sacarse de la cabeza la mirada de Sophie. Ese momento en que algo entre ellas se rompió, irreparablemente. Emily apretó las manos en puños, tratando de no pensar en Nathan. En la forma en que la había mirado. En cómo su propio corazón había latido desbocado en respuesta. Quería creer que todo podía arreglarse, que las heridas podían sanar si se dejaban en silencio. Pero las heridas causadas por la traición no sanaban en silencio. Se pudrían. Sophie, esa mañana, estaba inusualmente callada. En la cocina, limpiaba mecánicamente la encimera. Luego comenzó a colocar las tazas con una concentración antinatural. La sonrisa había desaparecido de su rostro, como si alguien la hubiera borrado. «Hola», llamó suavemente Emily. Sophie no se giró. «Hola». Una pausa. «¿Podemos hablar? ¿Sobre qué?» La voz de Sophie era tranquila, pero había acero bajo ella. Emily bajó la mirada. Entendió. Cualquier palabra en este momento solo empeoraría las cosas. Asintió, casi imperceptiblemente. Y se alejó, dejando a su amiga sola con su ira silenciosa. Más tarde ese día, cuando el sol ya comenzaba a hundirse hacia el horizonte, Sophie, aún hirviendo de dolor, decidió salir al jardín trasero. Necesitaba despejar su mente, ahuyentar los pensamientos que se aferraban a ella como algas venenosas. Mientras se dirigía por los pasillos vacíos hacia el patio interior, escuchó por accidente unas voces. Se detuvo, la voz de Nathan, y otra, desconocida. Impulsada por una mezcla de dolor y curiosidad, Sophie se acercó con cautela a la puerta del almacén, de donde provenía la conversación. «No puedo esperar más», decía Nathan, la irritación agudizando su tono. «Me prometiste información». «Ten paciencia», respondió el desconocido, su voz fría y áspera. «Si Emily no vende el hotel, encontraremos otra manera de presionarla». Sophie se quedó inmóvil. «Esto se está poniendo demasiado sucio», dijo Nathan. «Ella. No es como eso. Todos son iguales», se burló el segundo hombre. «Dinero o miedo. No hay otro camino». Algo dentro de Sophie se rompió. Su mente no podía captar por completo lo que acababa de oír, pero su corazón ya lo sabía. El problema estaba aquí, más cerca que nunca. Y ella lo había dejado entrar en las paredes de Sibris. Sophie retrocedió de la puerta y huyó al patio, tambaleándose. Se sentía traicionada 2 veces, primero por Emily, ahora por Nathan. El hombre que había pensado que podría ser su oportunidad para la felicidad resultó ser un extraño, atrapado en oscuros complots.
Y su amiga, su única familia aquí, lo estaba defendiendo. Sophie lo sabía. Ya no podía quedarse callada. Esa noche, el patio se llenó nuevamente de invitados para la última recepción de cócteles antes del cierre del baile. Emily estaba en la barra, fingiendo estar ocupada, aunque por dentro se sentía vacía. Tenía miedo de encontrar los ojos de Sophie. Temía ver ahí la ruptura definitiva. Sophie se acercó a ella de repente, sin saludos ni cortesías. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja pero firme. Emily se estremeció, asintió, dejó su bandeja a un lado y condujo a Sophie hacia la salida lateral. En la veranda vacía, iluminada solo por una lámpara tenue, Sophie lo expuso todo. Oí a Nathan, con mis propios oídos. No está actuando solo, está aquí para forzarte a vender el hotel. Eso golpeó a Emily como una bofetada en la cara. «¿Qué dijiste?», susurró. Sophie lo repitió, lentamente, pronunciando cada palabra como un veredicto. Emily negó con la cabeza, incrédula. «No, eso es imposible. Debes haberlo malinterpretado». Sophie levantó el mentón. «Lo oí. Habló de presión, de chantaje, de dinero». Guardó silencio, dándole a Emily espacio para asimilarlo. Emily dio un paso atrás, como si intentara escapar de sus propios pensamientos. Nathan, el hombre en quien casi había confiado. El hombre que había dejado derribar muros que había pasado años construyendo. «Yo necesito hablar con él», murmuró Emily. «Necesitas echarlo», dijo Sophie con firmeza, «antes de que sea demasiado tarde». Emily no dijo nada. Podía sentir todo a su alrededor derrumbándose. El hotel, su amistad, su confianza, y algo aún más frágil. Su corazón. Encontró a Nathan en la terraza. Él estaba junto a la baranda, mirando el océano negro. El agua no se movía, como si también estuviera esperando. Emily se acercó lentamente, como en un sueño. «¿Podemos hablar?», preguntó. Nathan se giró, y Emily buscó en su rostro señales de culpa, mentiras, cualquier cosa, pero solo encontró agotamiento. «Por supuesto», dijo. Caminaron en silencio hacia un pequeño pasillo vacío. Emily cerró la puerta detrás de ellos. «¿Quién eres realmente?», preguntó directamente. Nathan guardó silencio. El silencio se estiró entre ellos como una pesada cadena. «Te escuché», continuó ella. «Escuché que estás trabajando con alguien. Que no estás aquí por accidente». Nathan apartó la mirada. «Es complicado», dijo en voz baja. «Explícalo», exigió ella. Ahora, él pasó una mano por su rostro, como si tratara de borrar los últimos rastros de su máscara. «Sí, al principio, vine aquí por encargo», admitió al fin. «Me pagaron para encontrar una manera de presionarte. Para hacerte vender Sibris». Con cada palabra, Emily sintió algo desgarrándose dentro de ella. Pero luego, Nathan levantó los ojos hacia los de ella, llenos de dolor. Entonces todo cambió. ¿Qué cambió? Su voz temblaba. «Tú», dijo él, «tú cambiaste todo». Emily soltó una risa corta, sin alegría. Demasiado tarde. Se dio la vuelta, luchando contra las lágrimas. Emily dio un paso hacia ella. «Todo lo que sucedió entre nosotros fue real. Te lo juro». «¿Y al principio?», preguntó ella. «¿Fue todo una mentira?». Él guardó silencio, y en ese silencio estaba su respuesta. Cuando Emily se alejó sin mirar atrás, Nathan se quedó donde estaba, observando cómo su silueta se disolvía en la oscuridad. Y lo supo. A veces lo más difícil no es perderlo todo. Lo más difícil es saber que destruiste lo único que realmente importaba. En algún lugar a lo lejos, las olas rodaban perezosamente. Pero su murmullo familiar ya no tranquilizaba a Emily. Solo resaltaba el silencio, donde cada movimiento, cada respiración, resonaba dentro de ella. Se sentó en su oficina, los dedos aferrándose a los bordes del escritorio, mirando hacia la nada. La conversación con Nathan seguía reproduciéndose en su mente, desgarrando sus pensamientos, hiriendo sus recuerdos. Sí, él había confesado todo. Sí, sentía remordimiento. Pero, ¿qué importaba ahora? Cada palabra que habían compartido, cada mirada, cada risa accidental. Todo ahora parecía una mentira, una parte de una actuación cuidadosamente preparada. Por primera vez en mucho tiempo, Emily no solo se sentía herida. Se sentía tonta, y eso era lo que más dolía. La puerta chirrió suavemente. Sophie estaba en el umbral. Su rostro seguía tenso, pero había algo como simpatía en sus ojos. «Lo siento», dijo, casi en un susurro. Emily levantó la mirada vacía hacia ella. «¿Por qué?». «Por no habértelo dicho de inmediato. Por ponerte frente a los hechos de esa manera. Yo solo quería protegerte».
Pero tal vez elegí el camino equivocado. Emily esbozó una leve sonrisa. No importa, ya es demasiado tarde de todos modos. Sophie dio un paso más cerca y, con cautela, se sentó frente a ella. Pero hay algo más, ¿Qué? Sophie sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. Oí el resto de su conversación, dijo en voz baja. Logré grabar algo de ella. Emily tomó la memoria USB lentamente. Algo se agitó dentro de ella. Si era esperanza o miedo, no lo podía decir. Todo está ahí, dijo Sophie. Sobre Nathan. Y sobre Jonathan. El nombre de Jonathan golpeó como un golpe. ¿Jonathan? Repitió Emily, sintiendo cómo un dolor antiguo se encendía dentro de ella. Sofía sintió. Nathan no actuaba solo. Jonathan lo había manipulado años atrás. Él organizó un escándalo para apartar a Nathan. Y ahora decidió usarlo de nuevo, para conseguir Sibris. Emily se levantó. La habitación giró a su alrededor. Lo que estaba escuchando no tenía sentido. ¿Por qué?, susurró. Porque Jonathan siempre ha necesitado controlar todo, dijo Sophie. Y porque eres una de las pocas personas que le dijo no. Sophie se puso a su lado. Nathan solo era una pieza en el juego. Tal vez al principio estaba trabajando contra ti. Pero luego todo cambió. Emily cerró los ojos. Oyó las palabras de Sophie, pero no pudo forzarse a creerlas. Demasiado dolor, demasiada traición. Esa noche, cuando el hotel se sumió en un silencio total, Emily encendió su viejo portátil e insertó la memoria USB. La grabación era corta, y estaba allí. La voz de Nathan. Y la de Jonathan. Sus palabras estaban tensas, cargadas de tensión oculta. Ella no va a rendirse, dijo Nathan. Luchará por Sibris hasta el final. Entonces haz que se rinda, respondió Jonathan fríamente. Si no con dinero, entonces con miedo. No voy a hacer eso. La voz de Nathan estaba cargada de agotamiento. Busca a otra persona. Ya es tarde, Reed. Ya estás aquí. Y ella ya confía en ti. La grabación se cortó. Emily se sentó en la oscuridad, mirando la pantalla vacía. Estaba temblando. De rabia, de miedo, con la realización de lo cerca que estuvo del desastre. Pero algo más la sacudió aún más. La realización de que Nathan, a pesar de todo, había intentado detener el plan. No era perfecto. Había mentido. Pero había luchado. Luchó por ella. La decisión le llegó en el silencio, justo cuando la primera luz rosada del amanecer comenzaba a arrastrarse por el cielo. No dejaría que Jonathan ganara. No abandonaría su hogar. No traicionaría a los que amaba. Y tal vez, solo tal vez, se daría a sí misma otra oportunidad también. Por la mañana, Emily encontró a Nathan en el jardín. Estaba de pie junto al viejo banco, la cabeza agachada, con la apariencia de alguien dispuesto a aceptar su castigo. Cuando ella se acercó, él no se atrevió a mirarla a los ojos de inmediato. Oí la grabación, dijo ella sin preámbulos. Él se estremeció. Así que sabes todo. Emily asintió. El silencio entre ellos era denso y pesado. Finalmente, Nathan habló. Vine aquí porque no tenía opción. No me quedaba nada. Ni nombre, ni carrera. Jonathan. Me prometió una vida. Algún tipo de vida. Levantó la vista hacia ella. Y el dolor en sus ojos hizo que el corazón de Emily se retorciera. Pero desde el primer momento aquí. Desde el primer momento en que te conocí. Supe que no podía seguir con esto. Emily no dijo nada. Todo lo que hice después, continuó, lo hice para tratar de protegerte. Trataba de encontrar una manera de liberarme antes de que fuera demasiado tarde. Pero... ya era demasiado tarde. Dio un paso más cerca. No pido perdón, dijo Nathan. No lo merezco, solo quiero que sepas. Mis sentimientos por ti eran reales. Extendió una mano, pero no la tocó. Simplemente se quedó allí, esperando. Emily lo miró durante mucho tiempo. Un tiempo muy largo. Luego dijo en voz baja. No sé si alguna vez podré perdonarte. Él asintió, y en ese asentimiento, había aceptación. Pero sí sé, añadió ella, que vale la pena luchar por la verdad. Y por lo que importa. Antes de que él pudiera decir algo, ella se dio la vuelta y se alejó. Pero esta vez, sus pasos eran firmes. Porque ahora, sabía lo que tenía que hacer. El día comenzó con una quietud mortal. El océano permanecía inmóvil, como si también sintiera que delante no había solo otro día, sino una batalla. Las palmeras apenas se movían, como si no se atrevieran a hacerlo. Incluso el aire estaba espeso, pesado como el momento antes de una tormenta. Emily estaba frente al espejo de su habitación, abrochándose los botones de la blusa mecánicamente. Sus manos temblaban. Hoy todo se decidiría. Hoy.
¿Salvaría a Sibris y su honor, o lo perdería todo? Miró su reflejo. Había agotamiento en sus ojos. Amargura grabada alrededor de su boca. El peso de los errores del pasado sobre sus hombros. Eres fuerte, se recordó a sí misma. Has sobrevivido a cosas peores. ¿Pero era cierto? Toda su vida, Emily había construido muros. Muros para mantener afuera el dolor. La decepción, el amor. Había elegido la soledad. Fiel, confiable. Los muros no traicionaban. Hasta él, hasta Nathan. Ahora, una tormenta rugía dentro de ella, desgarrando todo lo que alguna vez pensó inquebrantable. Dolor, miedo, y en algún lugar profundo dentro de ella, una chispa pequeña, casi invisible, de esperanza. Emily respiró hondo, forzando una calma fría en su rostro. Era hora de interpretar el papel. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Rostros conocidos, empresarios locales, turistas, viejos conocidos. Todos reían, bromeaban, levantaban sus copas. Nadie sospechaba que bajo la superficie se estaba gestando una verdadera guerra. Emily se movía por el salón como una sombra, revisando la comida, la música, la iluminación. Todo tenía que ser perfecto. La última oportunidad de Sibris para demostrar su valía. En una esquina, Jonathan estaba de pie, rodeado por un grupo de hombres satisfechos con trajes caros. Su sonrisa era educada, ligeramente perezosa. Parecía como si ya hubiera ganado. Al otro lado del salón, Emily cruzó miradas con él. Él levantó su copa, un brindis silencioso, y sonrió con desdén. Ella respondió con una fría media sonrisa. Y siguió caminando. Sophie estaba junto al bar, observándola. Cuando Emily se acercó, Sophie asintió levemente. Todo está listo. Emily miró la pequeña memoria USB oculta en el bolsillo de su chaqueta. La grabación, su única arma. ¿Estás segura?, preguntó Sophie, aún vacilante. Estoy segura, dijo Emily con firmeza. No voy a dejar que destruya lo que he construido. Sophie apretó su mano. Estoy contigo. Emily sintió el calor rompiendo la armadura helada en la que se había envuelto. Amistad, amistad real, algo por lo que luchar. El tiempo avanzaba lentamente, dolorosamente. Emily vio a Nathan. Estaba cerca de las puertas de la terraza, apartado, solo. No intentó acercarse. Sabía, hoy era su día, su lucha, pero cuando sus miradas se cruzaron a través de la multitud, solo por un segundo, Emily vio todo en su mirada. Culpa, apoyo, un silencioso ruego de perdón. Y por primera vez, Emily se permitió no apartar la mirada. Más tarde, pensó, si hay una oportunidad. Primero, la justicia. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya estaban lo suficientemente relajados por el vino y la música, Emily tomó el micrófono. Su corazón latía como un pájaro atrapado. Queridos amigos, comenzó, con una voz sorprendentemente firme, gracias por venir a apoyar a Sibris en este día tan especial. Aplausos, sonrisas, siguió, pero quiero que sepan, detrás de las escenas de esta celebración, hay una historia que debe contarse. Un tenso silencio llenó la sala. Una historia de traición, codicia, y de personas luchando por salvar lo que más quieren. Hizo un gesto hacia Sophie. Sophie encendió el proyector, conectado a los altavoces, y comenzó a sonar la grabación. No se va a rendir. Entonces haz que se rinda. ¿Dinero o miedo? Las voces de Jonathan y Nathan llenaron el salón como un viento helado. Los invitados se congelaron. Alguien dejó caer una copa. Las miradas iban de la pantalla a Jonathan. Él palideció pero rápidamente se recompuso, tratando de forzar una sonrisa burlona. Absurdos. Es falso. Emily dio un paso adelante. Tenemos pruebas, documentos, mensajes, testigos. Su voz era fría como el acero. Y si es necesario, mañana todo será entregado a la policía. Ante los ojos de todos, Jonathan cambió. La máscara de suficiencia desapareció, revelando una malicia cruda. Le lanzó a Emily una mirada asesina y, sin decir palabra, se dirigió hacia la salida. Sus hombres lo siguieron, sombríos y confundidos. Emily permaneció temblando por la tensión pero se negó a vacilar. Cuando las puertas se cerraron tras los traidores, por un instante el salón quedó completamente en silencio. Y luego llegaron los aplausos. Al principio, unos pocos aplausos dudosos. Luego más, y más, hasta que, de repente, todo el salón le dio una ovación de pie. No por Sibris, no por el éxito, por ella. Emily sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero las parpadeó y las dejó atrás. Hoy, ella había ganado.
Tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido, después de que la música se desvaneciera y los camareros comenzaran a limpiar las mesas, Emily salió a la terraza vacía. El océano volvía a murmurar, suavemente, tranquilizadoramente. Y en ese sonido, escuchó pasos. Nathan se detuvo a unos pasos de distancia. No se acercó, esperó. Emily se giró hacia él. El silencio era suave, casi cálido. Finalmente, dijo en voz baja. Podrías haberte ido. Podría haberlo hecho, respondió él simplemente. ¿Por qué te quedaste? Él suspiró. Porque, a pesar de todo, quería estar aquí. Para ti. Emily lo miró por un largo rato. Me costará confiar de nuevo, dijo con sinceridad. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato, respondió él. Solo te pido una oportunidad para demostrar que puedo ser diferente. Aquí, contigo. Y en su voz no había jactancia, ni ligereza, solo sinceridad. Emily dio un paso más cerca. Y por primera vez en muchos meses, se permitió respirar profundamente. Está bien, dijo suavemente. Una oportunidad. Nathan sonrió. Apenas, pero en esa leve sonrisa había más luz que en todo el cielo nublado. Los siguientes días pasaron en un torbellino. La noticia del escándalo se propagó rápidamente por el pueblo. Los periódicos y blogs discutieron con entusiasmo los «juegos sucios» de Jonathan Blake. Su reputación colapsó rápidamente, como un castillo de naipes. Antiguos socios lo abandonaron y nuevos ni siquiera intentaron acercarse. Sybris estaba a salvo, pero Emily seguía sintiéndose inquieta, como si, incluso ahora, con la tormenta pasada, su mundo estuviera sobre hielo fino. El hotel respiraba de manera diferente. Más ligero. Los huéspedes, ahora sabiendo la verdad, empezaron a tratarla con respeto. Las reservas regresaron, como si una barrera invisible hubiera sido levantada. Y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza brillaba en el horizonte. Esa mañana, Emily estaba en el mostrador de recepción, ordenando papeles, cuando Nathan entró. Él lucía diferente. Ya no estaba agobiado por el cansancio. Tranquilo, sereno, y en sus ojos ya no había súplica, solo honestidad abierta. ¿Estás ocupada?, preguntó. Emily dejó los papeles a un lado. No, ¿qué pasa? Él le entregó un sobre delgado. Todo lo que queda de mis contratos con Blake. Y las cartas donde me daba instrucciones. Emily tomó el sobre, sintiendo su peso, el peso de la confianza. Quiero que se lo entregues a la policía si alguna vez intenta hacerte daño otra vez, dijo Nathan, sonriendo ligeramente. Todo debería estar de tu lado. Emily lo miró por un largo rato. Y algo dentro de ella cambió. Algo cálido, suave, pero también fuerte. Gracias, dijo en voz baja. Nathan asintió y se dio la vuelta para irse. Pero a medio camino de la puerta, se detuvo. Emily, dijo, sin mirar atrás, si algún día decides que hay un lugar para mí en tu vida. Estaré aquí. Y se fue. Esta vez. No para siempre. Emily lo observó irse, sintiendo que las alas dentro de ella comenzaban a desplegarse. Esa misma tarde, Emily y Sophie finalmente terminaron con los últimos preparativos para el aniversario. Se sentaron en una pequeña mesa junto a la salida de la playa, mareadas de tanto reír y del aire fresco. ¿Te das cuenta siquiera de lo que hicimos?, preguntó Sophie, levantando un vaso de limonada. Salvamos Sybris, sonrió Emily. Y a nosotras mismas. El océano estaba tranquilo. El nuevo día se derramaba sobre el horizonte en una suave luz dorada. La arena bajo sus pies estaba fresca, húmeda por la noche. Emily caminaba descalza por la orilla. El viento agitaba su cabello, llevando el olor a sal, flores, y algo más, algo nuevo. Detrás de ella, el Hotel Sybris se alzaba. Viejo, pero de alguna manera renacido con esperanza. Y a su lado caminaba Nathan. Iban en silencio, saboreando la simplicidad del momento. Ya no necesitaban palabras complicadas. Ya no había necesidad de máscaras. Ambos sabían. Cada uno había tomado una decisión. Cada uno había elegido luchar. Por la verdad, por el amor, por ellos mismos. Emily se detuvo, levantando el rostro hacia el viento. ¿Recuerdas cómo empezó todo?, preguntó, sonriendo. ¿Cómo casi te vuelas en el mostrador? Nathan rió. ¿Y cómo trajiste más problemas a mi vida que todo el hotel junto? Le hizo una broma. Él la abrazó suavemente por la cintura. Pero al final, me quedé, dijo. Y, quiero quedarme mucho tiempo. Emily lo miró a los ojos. Por primera vez, sin miedo. Entonces quédate, susurró. Y se besaron. Simplemente, calmadamente, sin prisa.
como personas que sabían el verdadero valor de la confianza. Emily se sentó en el viejo banco en el borde de la playa, abrazando sus rodillas. Sus sandalias estaban olvidadas en la arena cerca. Hoy no había huéspedes, ni camareros, ni preocupaciones por las reservas de habitaciones o las cuentas. Hoy solo existía el momento. Solo ella. Y él. Nathan se acercó lentamente, sin prisa, como si temiera interrumpir el frágil silencio. ¿Puedo?, preguntó, asintiendo al lugar a su lado. Emily sonrió levemente y asintió. Él se sentó, estirando las piernas sobre la arena, apoyando su cabeza en su mano. Durante mucho tiempo, solo se quedaron allí en silencio, escuchando el respirar del océano. No necesitaban palabras. Todo lo que necesitaban decir ya flotaba entre ellos. Solía pensar, finalmente habló Nathan, que después de todo lo que hice, había perdido el derecho a esto. ¿A qué?, preguntó ella. Él se giró hacia ella. A los sueños. Emily lo miró. Cansado, marcado, pero vivo, real. No una máscara, no una ilusión, una persona. Todos cometemos errores, dijo suavemente. Lo que importa es lo que hacemos después de ellos. Nathan bajó la cabeza, apretando los dedos en un puño. He pensado mucho en esto. En todo. Arruiné mi carrera, mi reputación. Confié en personas en las que no debía. Perdí todo. Y solo aquí, en este pedazo olvidado de tierra, volví a ser yo mismo. Suspiró, mirando el horizonte. Pero sobre todo, tengo miedo de perderte. Emily permaneció en silencio. Sus palabras la atravesaron como agujas afiladas. Pero junto al dolor, algo más llegó. Un sentimiento brillante y tierno que hacía mucho tiempo había tenido miedo de admitir. Se giró hacia él. No tienes que ser perfecto, Nathan, dijo. Necesito a alguien que sea real. Alguien que luche, que se quede, incluso cuando da miedo. Extendió su mano y apretó su palma. Tú te quedaste. Él miró sus dedos entrelazados, como si tuviera miedo de creerlo. Entonces déjame luchar por nosotros, susurró. Emily asintió, luchando por contener las lágrimas. Solo juntos. Se levantaron del banco, se quitaron los zapatos, y caminaron descalzos a lo largo de la orilla. Las olas abrazaban sus tobillos, acariciaban sus dedos, lavando el pasado. Detrás de ellos, Seabreeze se bañaba lentamente en la luz del sol naciente. Ya no solo un hotel, sino un símbolo de su segunda oportunidad. Nathan se detuvo, envolvió sus brazos alrededor de sus hombros, y juntos miraron cómo el sol salía del océano. Y en ese momento, Emily entendió. La felicidad no llega cuando todo es perfecto. La felicidad nace donde hay confianza, donde las personas se aceptan mutuamente, con todos sus miedos, errores y cicatrices. Donde el corazón ya no se esconde tras muros. Las olas volvieron a llegar una y otra vez, susurrando sus nombres sobre la arena infinita. Y Emily sabía, todo estaba por delante. Errores, victorias, dudas, amor. Pero ahora, juntos, porque el verdadero amor no es un cuento de hadas perfecto. Es el hogar, un hogar construido en el corazón de otra persona. Y en ese hogar, Emily finalmente se encontró. Para siempre.